Bueno, en este video abordaremos la construcción de nuestra columna. Lo primero que debemos hacer es construir el armature. Nosotros debemos acostumbrarnos a movernos entre estos dos tipos de visualización. Con la tecla Z vamos a wireframe o vamos a solid, ¿vale? Entonces vamos a ir acá y aquí tenemos construido nuestro hueso. Recordando un poco la estructura de un hueso, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Entonces aquí cuando seleccionamos y con la tecla Tab saltamos del modo edición al modo objeto. Entonces en modo edición recordemos también que en modo objeto no es bueno escalar nuestros huesos porque eso queda aquí y esto sumará problemas al momento de estructurar todo nuestro rig y pesarlo y demás. Así que jamás debemos escalar en modo objeto. Pero cuando entramos a modo edición sí que podemos seleccionar el hueso desde el body y podemos escalarlo, o lo que podemos hacer es mover el tail. ¿Vale? Entonces en este momento voy a mover esto y lo primero que vamos a construir, este hueso se conoce como la raíz de todo el esqueleto. La raíz de nuestro personaje está en la pelvis, este sería el centro de gravedad de nuestro personaje, la pelvis, ¿vale? Entonces a partir de allí es que vamos a construir todo nuestro esqueleto, no solo por este personaje, sino que todos los personajes que nosotros construyamos, siempre el centro va a ser la pelvis. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es mover aquí el tail y acomodar el hueso. Recordemos que para crear nuevos huesos nosotros le podemos dar a la tecla E como extruir y crear nuevos huesos. Pero lo que vamos a hacer acá es que siempre los vamos a construir al menos en la columna en esta misma línea, en todo el centro. Entonces para no moverlo, tal vez por error, lo que vamos a hacer es darle al E y dar un clic izquierdo sobre la pantalla y después desplazar el hueso, solo en este eje. Ahora, siempre viene bien que nosotros nos referenciemos en la realidad y para ello nosotros podemos ir a esta página de Pinterest, por ejemplo, y escribir anatomy, el número 4, for sculptors, como anatomía para escultores. Y pues digamos que esto es de un libro muy bueno que en un tiempo estuvo gratuito, ahora es de paga, pero hay muchas imágenes de referencia que nos pueden ayudar muchísimo en modelado y también en rigging. Entonces, por ejemplo, aquí he seleccionado esta imagen y nos viene bien entender cómo es la construcción de un cuerpo, ¿no? Que tenemos zonas que son sólidas y zonas que son más flexibles o más blandas. ¿Dónde vamos a encontrar zonas que son más duras? Donde hay huesos, donde tenemos huesos, digamos que grandes pegados a la piel, como por ejemplo sería el caso de la pelvis y lo que sería el caso del torso. Bueno, aunque aquí no vemos la cabeza también sería un área sólida. También podemos ver esta imagen de referencia, donde nosotros aquí podemos identificar esas tres zonas. Entonces tenemos la zona de la cabeza, la zona del pecho o del tórax y la zona de la pelvis. Estas tres zonas son duras, entonces por ende allí no debería ser flexible, no debería tener dobleces esa parte del cuerpo. Obviamente que depende del tipo de rig que nosotros estemos construyendo. Si nosotros estamos construyendo un rig más cartoon, posiblemente en estas zonas vamos a tener mayor doblez o mayor deformación. Si estamos buscando el realismo, pues tendremos que tener muy en cuenta estas zonas duras que no son blandas. En este caso también esta disposición de zonas duras y zonas blandas nos ayudan a pensar en cómo nosotros debemos distribuir nuestros huesos. En este caso, por ejemplo, nos habla aquí que tenemos zonas rígidas frente a zonas flexibles. Por ejemplo, la pelvis es una zona rígida frente al estómago o el abdomen, que es flexible. Después pasamos por el pecho o el tórax, que vuelve a ser una zona rígida donde
por causa de las costillas, pues no va a doblarse mucho. Después pasamos al cuello, donde sí podemos llegar a tener mayor doblez, aunque personalmente a mí, cuando pensamos de pronto en el realismo, nuestro cuello, digamos que no ha llegado a generar tanto doblez. Es decir, sí nos permite mucha movilidad, pero visualmente no vemos que la piel se doble tanto, sino que tiende a verse como un solo bloque que se rota. Y finalmente está el cráneo, que también es una zona rígida. Entonces, con esto en mente, vamos a ir a construir nuestro rig en la parte de la espalda. Voy a dejarme esta imagen aquí como referencia y vamos a empezar a construir. Entonces, algo que es súper importante también al momento de hacer rig es que cuando nosotros estamos poniendo los huesos, nosotros debemos hacerlo siempre desde una vista ortogonal, nunca desde una vista perspectiva. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros aquí empezamos a extruir y mover y visualmente, pues digamos que la perspectiva nos engaña, ¿no? De pronto podríamos pensar que está bien posicionado allí, pero cuando lo vemos de frente, pues no es así, cuando lo vemos de lado tampoco, ¿vale? Entonces lo primero es que siempre debemos trabajar en una vista ortogonal, las cuales encontraremos con la tecla 1 y la tecla 3 del teclado alfanumérico. Ahora, lo siguiente es que siempre nosotros vamos a tener que estar viendo los loops o la topología de nuestro personaje, porque siempre es bueno que nosotros dispongamos los huesos en una línea del loop de la geometría. Esto nos ayudará a futuro al proceso de pesado. Vamos a habilitar aquí que veamos siempre el wireframe, y adicional vamos a seleccionar aquí el hueso y vamos a ir a las propiedades, al editor de propiedades. Vamos a seleccionar aquí el armature, es este icono, y vamos a habilitar esta parte que dice in front. Esto que es lo que nos va a permitir que siempre veamos los huesos, a pesar de que los huesos van por dentro de la geometría, y esto siempre va a pasar. Los huesos siempre van a ir dentro de la geometría y pocas veces los vamos a poder ver. Entonces, por eso habilitar esta opción de in front nos viene bien para saber dónde están los huesos y que sea fácil seleccionarlos. Ahora, al momento de nosotros acomodar los huesos, siempre es importante pensar hacia adelante, hacia el futuro, lo que vamos a abordar más adelante, que es el skinning y el pesado. Entonces, el skinning es un proceso que muchas veces es doloroso porque nos toca hacer ensayo y error. Muchas veces hay unas zonas que son complicadas de pesar, es decir, que la deformación sea la correcta. Muchas veces tendremos que echar mano de otros huesos que no están realmente en la realidad de nuestro cuerpo, pero nos sirven dentro del ambiente 3D para simular una correcta deformación. Ahora, con esto en mente, nosotros debemos pensar cómo deben ir dispuestos esos huesos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en realidad cómo es, por ejemplo, la columna, vamos a darnos cuenta que los huesos están pegados a la parte, digamos que trasera de la piel. De hecho, la podemos sentir y ver cómo las vértebras sobresalen en la espalda. Y hacia adelante solo tenemos, digamos que la parte de las costillas. Pero esto no es lo que nosotros buscaremos al momento de hacer 3D, sino que cuando estemos haciendo nuestro rig, nuestro esqueleto, siempre procuraremos que los huesos nos queden en medio de la geometría. Es decir, voy a coger aquí este hueso y voy a procurar que nos quede en medio, ¿vale? Que nos quede en medio de la geometría. Aún acá voy a buscar que me quede dentro aquí. Esta pelvis va, digamos que desde este punto. Y ahora, de pronto la pregunta llegaría a surgir: ¿hasta dónde irá la siguiente? ¿Hasta dónde irá el tail y iniciará el siguiente hueso, ¿no? Entonces, digamos que aquí nos podemos referenciar. Aquí dice que esto es una zona rígida, entonces lo mejor es que allí haya un hueso, un único hueso en toda esta parte que va a ser rígida. Entonces podríamos pensar que este hueso podría quedarnos aquí exactamente en el cinturón, ¿no? Como en el borde del cinturón.
porque pues digamos que allí estaría nuestro hueso, ¿no? Podríamos decir que así es. Podríamos decir que aquí es donde está acomodado nuestra pelvis y por ende hasta aquí iría nuestro hueso. Y desde aquí arrancaría de pronto hasta aquí el otro hueso y de pronto aquí en medio otro hueso. Pero entonces debemos pensar, como les decía anteriormente, hacia adelante. Cuando pensamos en esto, no es bueno que un hueso quede en esta zona teniendo en cuenta que allí hay otra geometría como lo es el cinturón. Y pesar esa zona va a ser muy difícil si dejamos que este hueso quede allí, teniendo en cuenta que el pesado o la influencia del hueso va a quedar repartida en varios vértices de esta zona. Entonces lo mejor es dejarla un poquito más arriba, ¿vale? De tal manera que esta zona nos quede dura, comprendido por un único hueso. Entonces también aquí visualmente me está estorbando un poco el cinturón, lo vamos a ocultar, vamos a buscar acá donde está el cinturón y con el ojo aquí en el outliner lo que vamos a hacer es ocultar. También vamos a ocultar la blusa y así ya podemos pesar más fácilmente. Ahora, ven lo que les decía, aquí podríamos pensar que vamos a acomodar esto aquí, pero vamos a dejarlo un poquito más arriba, evitando que esta zona nos quede flexible y que tal vez vaya a producir problemas al momento de pesar. Entonces recordemos, aquí está la espalda, aquí el estómago un poco, entonces que el hueso nos quede en la mitad. Ahora vamos a extruir, tecla E, clic afuera y vamos a movernos hasta acá. Más o menos vamos a pensar que aquí va a estar el tórax del personaje, es decir, aquí tenemos las costillas, entonces hasta ahí va ese hueso. Entonces recuerden que nos vamos a ayudar siempre de los loops de la geometría, entonces digamos que voy a dejarlo hasta aquí. Recuerden, siempre juego entre la vista frontal y la vista lateral, siempre que me quede más o menos en la mitad. Esto es. Y ahora aquí vemos que esta zona va a ser flexible, entonces aquí necesitamos otro hueso. De pronto lo que podríamos haber hecho es dejarlo acá y extruir y hacer esto. Eso es completamente válido, solo quiero mostrar, lo hice así para mostrarles algo. Y es que nosotros podemos coger este hueso, decirle clic derecho y decirle subdividir. Entonces él ya subdivide el hueso exactamente en la mitad. Vamos a acomodar el hueso que se creó allí y ya está. Ahora nuevamente la siguiente zona rígida es todo el tórax. Entonces vamos a seleccionar E y vamos a ir hasta casi lo que es la base del cuello. Nuevamente que quede casi en la mitad. Y ahora vamos a crear el siguiente hueso. Aquí ellos aconsejan que sean 2 huesos, pero como les decía, personalmente los cuellos se mueven como en un único bloque, sin un efecto como de cuello, algo así, sino que tiende a irse un poquito, aquí sí se dobla, pero aquí tiende a irse recto, ¿vale? Entonces es evitando esa deformación un poco extraña. Y también, como les decimos siempre, es pensar hacia adelante. Entonces el principio KISS, entre menos huesos, más sencillo va a ser el pesado, más fácil para mí. Entonces aquí vamos a dejar más o menos, aquí dicen que este hueso es más o menos en este punto como de la mandíbula, y ya iría al último hueso hasta la punta, incluyendo lo que es un poco el cabello. Y aquí ya tenemos, digamos que nuestra estructura de columna. Lo que nos resta para terminar esta primera cadena de huesos es la nomenclatura. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver toda la jerarquía de huesos que se construyeron. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar este hueso y con la tecla F2 podemos cambiar el nombre del hueso. Y vamos a utilizar este prefijo def pelvis. ¿Por qué def?
porque estos huesos van a deformar la geometría. Entonces recuerdan cuando hicimos la introducción al rigging que tenemos huesos de tipo deformador y otros huesos de tipo de control. Entonces nosotros vamos a tener una cadena que deforma la geometría y otra cadena que va a hacer lo que controle los movimientos de los huesos, y es lo que finalmente van a tocar los animadores. ¿Por qué siempre dos cadenas? Porque es más fácil para nosotros de proteger, o es como la seguridad del rig, porque de pronto por error el animador borró un hueso, y si solo tenemos una cadena que deforma y también es control, pues prácticamente perdemos el pesado, va a ser más difícil recuperar el trabajo y tendremos que prácticamente volver a hacer muchas cosas para recuperar el rig. En cambio, si nosotros trabajamos una cadena de huesos que deforme la geometría y otra cadena que controle, así vamos a tener como una capa de protección a nuestro rig. Entonces esta primera capa es la de los deformadores. Voy a poner el nombre a cada uno de estos huesos. Entonces este es el hueso llamado pelvis. Este sería el hueso de la espina 01. Adicionalmente, aquí debemos ponerle rig Cassandra. Ahora pasemos al siguiente video donde vamos a aprender a cómo construir los brazos.